Hay días en los que despiertas y lo primero que sientes es ese peso. Ni siquiera has abierto los ojos por completo y ya está ahí, esperándote, como una sombra que nunca se fue realmente, y te levantas de todas formas, porque eso es lo que haces, porque tienes que hacerlo, porque hay personas que dependen de ti, responsabilidades que no pueden esperar, un mundo que exige tu presencia aunque tú misma sientas que te estás desvaneciendo, pero hoy quiero que te detengas, hoy quiero que respires, hoy quiero que escuches algo que tal vez nadie te ha dicho en mucho tiempo. Tu historia no termina aquí, sé lo que estás sintiendo, sé que hay una parte de ti que está cansada de intentar, cansada de orar las mismas oraciones y sentir que rebotan contra el techo, cansada de sonreír cuando por dentro algo se está quebrando, cansada de ser fuerte cuando lo único que quieres es que alguien sea fuerte por ti. Y ahí está esa pregunta que te visita en las noches largas, en los momentos de silencio que temes, en esas conversaciones internas que no compartes con nadie. ¿Me ve Dios realmente? ¿Le importo? ¿O soy solo una más en medio de millones? ¿Perdida en el ruido de este mundo que no para? Quizás hoy abriste este video buscando una señal, algo que te confirme que no estás loca por creer todavía, algo que te devuelva la esperanza que has ido perdiendo como arena entre los dedos. Y no es que hayas dejado de creer en Dios completamente, es que has dejado de creer que las cosas pueden cambiar para ti, que tu situación tiene salida, que tu dolor tiene propósito, que tu historia puede tener un final diferente al que tú misma has escrito con lágrimas y decepciones. Mírate por un momento, mírate realmente. ¿Cuánto tiempo llevas sosteniendo algo que nunca fue tuyo sostener? ¿Cuántas noches has caído rendida no por el trabajo del día, sino por el peso de todo lo que cargas en tu corazón? Ese matrimonio que no es lo que soñaste, esa relación con tus hijos que se siente más como un campo de batalla que como un refugio, ese espejo que te devuelve una imagen que ya no reconoces, esa cuenta bancaria que te recuerda tus límites, esa enfermedad que llegó sin avisar, ese sueño que murió en el camino, esa versión de ti misma que perdiste y no sabes cómo recuperar. Y lo peor no es el dolor en sí mismo, lo peor es la soledad con la que lo llevas, porque has aprendido a sonreír en la iglesia, a decir estoy bien cuando te preguntan, a publicar en redes sociales la versión editada de tu vida mientras la real se desmorona en privado. Has aprendido a ser la fuerte, la que no se queja, la que tiene fe, la que ora por otros mientras tú misma te ahogas en preguntas sin respuesta, y en ese proceso, te has vuelto experta en esconder el cansancio, esconder la duda, esconder la vergüenza de sentir que tu fe no es suficiente, pero Dios no necesita que escondas nada, Él no necesita tu versión perfecta, necesita tu versión real, esa que está cansada, esa que tiene miedo, esa que ya no sabe si puede seguir creyendo, porque es justo con esa versión de ti con quien Él quiere encontrarse hoy. ¿Recuerdas cuando empezó todo esto? ¿Cuándo fue que dejaste de sentir esa paz que una vez tuviste? No fue de un día para otro, fue un desgaste silencioso, fue una desilusión acumulada, fue un milagro que no llegó cuando lo necesitabas, fue una oración que pareció regresar vacía, fue esa persona que te hirió y que llevaba el nombre de cristiano, fue ese sueño que Dios mismo parecía haberte dado y que se esfumó como humo, y cada experiencia fue construyendo un muro, ladrillo por ladrillo, entre tu corazón y la voz de Dios. No es que hayas dejado de amarlo, es que dejaste de esperar, y cuando dejas de esperar, empiezas a sobrevivir en lugar de vivir, empiezas a funcionar en lugar de florecer, empiezas a existir en lugar de experimentar la plenitud que Él diseñó para ti. Y ahí es donde estás ahora, ¿verdad? En ese lugar gris entre la fe y la resignación, entre creer y rendirte, entre seguir adelante y quedarte quieta esperando que algo, lo que sea, finalmente tenga sentido. Pero hay algo que necesitas saber hoy. Hay algo que el enemigo de tu alma ha trabajado incansablemente para que olvides. Tu historia no termina aquí. Este capítulo que estás viviendo
por doloroso que sea, no es el final. Este valle por el que caminas, por oscuro que parezca, no es tu destino permanente. Esta temporada de sequía, por larga que haya sido, no define tu futuro, porque Dios no escribe historias sin redención. Él no crea vidas sin propósito. Él no permite dolor sin un plan para transformarlo en algo hermoso. Y sé que es difícil creerlo cuando tu realidad grita lo contrario, cuando los hechos están ahí, innegables, implacables, cuando el silencio de Dios se siente más real que su voz, cuando has hecho todo lo que sabías hacer y nada parece cambiar, cuando has orado hasta quedarte sin palabras y llorado hasta quedarte sin lágrimas. Lo sé, no estoy minimizando tu dolor, no estoy romantizando tu lucha, estoy reconociéndola, estoy validándola, estoy diciéndote que es real y que importa, pero también estoy diciéndote que no es el final, porque hay una historia en la Biblia de una mujer que también pensó que su historia había terminado, una mujer que cargaba un dolor tan profundo que le cambió hasta el nombre, una mujer llamada Noemí, cuyo nombre significaba dulzura, pero que después de perder todo su esposo, sus hijos, su futuro, su esperanza pidió que la llamaran Mara, que significa amargura, y lo entiendo perfectamente, porque cuando la vida te arranca todo lo que amas, cuando Dios permite que tu mundo se derrumbe, cuando el plan que tenías en mente se destruye frente a tus ojos, la amargura no es una elección, es una consecuencia. Noemí regresó a su tierra vacía, físicamente, emocionalmente, espiritualmente vacía, y declaró públicamente: salí llena, pero el Señor me ha devuelto vacía. ¿Cuántas de nosotras hemos susurrado esas mismas palabras? Yo tenía fe y la perdí, yo tenía gozo y se fue, yo tenía sueños y murieron, yo tenía esperanza y se apagó, salí llena, pero la vida me ha devuelto vacía. Y Noemí no tenía idea de que en medio de su mayor dolor, Dios ya estaba escribiendo su mayor redención. Ella no sabía que esa nuera que la acompañaba en su regreso, Ruth, sería el instrumento divino de su restauración. Ella no sabía que su historia de pérdida se convertiría en historia de legado. Ella no sabía que de su vacío nacería la línea genealógica del rey David y, finalmente, del mismo Jesús. No lo sabía porque estaba en medio del proceso, y en medio del proceso, nunca ves el panorama completo. Tú tampoco lo ves. No ves cómo Dios está trabajando mientras tú estás quebrándote. No ves cómo está reordenando circunstancias mientras tú estás llorando. No ves cómo está preparando personas mientras tú estás dudando. No ves cómo está construyendo tu futuro mientras tú estás enterrando tu pasado. No lo ves porque tu perspectiva es limitada, porque tus ojos solo pueden ver lo inmediato, lo tangible, lo doloroso, pero Dios ve lo eterno, y desde su perspectiva, tu historia está lejos de terminar, y es justo ahí, en ese lugar de quiebre, donde Dios quiere mostrarte algo que cambiará todo. Hay una diferencia abismal entre saber que Dios está contigo y sentir que Dios está contigo. Puedes repetir todos los versículos correctos, cantar todas las canciones de adoración, asistir a cada servicio, y aún así vivir con un vacío que no logras explicar, porque el conocimiento intelectual de Dios no siempre se traduce en experiencia real de su presencia, y es ahí donde muchas nos hemos quedado atrapadas. Sabemos acerca de Dios, pero hemos olvidado cómo estar con Dios. Noemí sabía quién era Dios. Había crecido escuchando las historias de su poder, había visto su provisión, había experimentado sus bendiciones, pero cuando el sufrimiento llegó, cuando todo lo que definía su vida le fue arrebatado, ese conocimiento no fue suficiente, y se encontró en ese lugar peligroso donde muchas de nosotras hemos estado, creyendo en Dios, pero no creyéndole a Dios, reconociendo su existencia pero cuestionando su bondad, aceptando su soberanía pero rechazando su plan. Y esto es lo que el dolor hace. No necesariamente destruye tu fe, pero la distorsiona. Cambia la forma en que ves a Dios. Lo convierte en alguien que permite cosas terribles. En alguien que podría haber intervenido pero no lo hizo.
en alguien cuyos planes incluyen tu sufrimiento sin tu consentimiento, y lentamente, casi sin darte cuenta, empiezas a relacionarte con él desde la desconfianza. Oras, pero con reservas. Crees, pero con condiciones. Esperas, pero con un muro de protección alrededor de tu corazón para que cuando vuelva a decepcionarte, no duela tanto. Pero Dios no está ofendido por tu dolor, no está enojado por tus preguntas, no está distante por tus dudas. Él entiende que el quebranto humano necesita tiempo para sanar, que la fe herida necesita espacio para recuperarse, que el corazón traicionado por las circunstancias necesita pruebas de que todavía puede confiar. Y mientras Noemí vivía sumida en su amargura, mientras declaraba públicamente que Dios la había tratado duramente, mientras su perspectiva estaba completamente consumida por lo que había perdido, algo extraordinario estaba sucediendo en silencio. Ruth, su nuera, estaba caminando cada mañana a los campos de Booz. Estaba trabajando bajo el sol abrasador recogiendo espigas, no por sí misma, sino por Noemí. Estaba siendo notada por un hombre que resultaría ser su redentor. Estaba iniciando una relación que cambiaría el curso de ambas historias para siempre, y Noemí no lo sabía. Ella despertaba cada día con el mismo dolor, con la misma narrativa de pérdida, con la misma convicción de que su historia había terminado. Y mientras ella nombraba su realidad con palabras de desesperanza, Dios estaba escribiendo una realidad completamente diferente, no en oposición a su dolor, sino a través de él, no negando su pérdida, sino redimiendo su significado. ¿Ves lo que está pasando aquí? Dios no estaba ignorando el sufrimiento de Noemí, no estaba minimizando su pérdida. No le estaba diciendo que todo pasa por algo con una sonrisa fácil y una palmada en la espalda. Estaba haciendo algo mucho más profundo, mucho más misterioso, mucho más divino. Estaba tejiendo redención desde las hebras mismas de su tragedia. Estaba construyendo futuro desde los escombros de su pasado. Estaba transformando su final en un nuevo comienzo, pero ella tenía que atravesar el proceso, y ese es el problema con el proceso. Duele, es largo, es confuso, no tiene sentido mientras lo estás viviendo, no hay claridad, no hay línea recta, no hay manual de instrucciones, solo hay días que tienes que vivir uno a la vez, solo hay decisiones que tienes que tomar sin ver el resultado final. Solo hay pasos que tienes que dar sin saber exactamente hacia dónde te llevan. Noemí tuvo que regresar a Belén aunque se sentía vacía. Tuvo que enfrentar a las personas que la conocieron en su plenitud con su nueva realidad de pérdida. Tuvo que responder preguntas. Tuvo que vivir con las miradas. Tuvo que despertar cada día sin su esposo, sin sus hijos, sin nada de lo que alguna vez llamó hogar. Y no había atajos. No había forma de saltarse el dolor, no había manera de adelantar el tiempo hasta que las cosas mejoraran. Solo había una opción: atravesarlo. Y tú también estás atravesando algo que no pediste, algo que no entiendes, algo que te ha cambiado de maneras que ni siquiera puedes articular todavía. Y cada día te levantas y pones un pie delante del otro, no porque tengas fe inquebrantable, sino porque no hay otra opción. Porque la vida continúa aunque tú sientas que te has detenido, porque las responsabilidades siguen aunque tu corazón esté partido, porque el mundo no se detiene a esperar que tú sanes. Pero esto es lo que quiero que entiendas: estar en el proceso no significa estar fuera del plan de Dios. Estar en el dolor no significa estar fuera de su cuidado. Estar en la confusión no significa estar fuera de su propósito. Porque Dios no trabaja solo en los momentos de claridad, trabaja especialmente en los momentos de caos. No se mueve solo en las temporadas de victoria, se mueve poderosamente en las temporadas de valles. No habla solo cuando tú estás lista para escuchar, habla continuamente, esperando pacientemente a que tu corazón finalmente pueda oír. Y hubo un momento, un punto de quiebre en la historia de Noemí, en el que algo cambió. No en sus circunstancias externas al principio, sino en su perspectiva interna. Cuando Ruth le contó sobre Booz, sobre su amabilidad, sobre su favor,
algo comenzó a despertar en el corazón de Noemí, algo que había estado dormido, apagado, silenciado por el dolor. Una chispa pequeña pero poderosa, una posibilidad que se atrevió a considerar: ¿y si esto no es el final? ¿Y si Dios no me ha olvidado? ¿Y si todavía hay esperanza? Ese es el momento que define todo, ese instante en el que tu corazón, cansado de cargar amargura, se pregunta tímidamente si puede volver a creer. Ese momento en el que tu fe, herida pero no muerta, susurra: tal vez Dios todavía me ve, tal vez mi historia no ha terminado, tal vez hay algo más allá de este dolor. Y esa es la rendición que Dios espera, no la rendición que viene de la derrota, sino la rendición que viene de la confianza. No el ya no puedo más, sino el no puedo sola, pero contigo sí. No el abandonar la esperanza, sino el entregar el control. Porque mientras tú insistas en escribir tu propia historia, mientras te aferres a tu narrativa de amargura, mientras te niegues a soltar lo que Dios está pidiendo que sueltes, no puedes recibir lo nuevo que Él quiere darte, no puedes sostener tu dolor con ambas manos y al mismo tiempo recibir su restauración. No puedes abrazar tu pasado y tu futuro al mismo tiempo. Tienes que elegir. Y sé que es aterrador. Sé que soltar significa perder control. Sé que confiar otra vez significa arriesgarte a volver a ser herida, pero quedarte donde estás, aferrándote a tu amargura como si fuera tu identidad, es morir lentamente mientras todavía respiras. Y Dios no te trajo hasta aquí para que simplemente sobrevivas. Te trajo hasta aquí para que florezcas, para que seas restaurada, para que experimentes una versión de ti misma que ni siquiera sabías que era posible. Pero eso requiere que confíes en su proceso aunque no lo entiendas, que camines aunque no veas, que creas aunque tu realidad actual diga lo contrario. Noemí eventualmente vio a Ruth casarse con Booz, vio nacer a un nieto, Obed, que la llenó de gozo. Vio cómo las mismas mujeres que la habían visto regresar vacía ahora declaraban que Dios la había restaurado. Vio cómo su vacío se convirtió en plenitud de una manera que nunca habría imaginado. No recuperó lo que perdió, recibió algo completamente nuevo, algo que nunca habría tenido si las cosas hubieran resultado como ella planeó. Y ese es el misterio de la redención divina. Dios no siempre te devuelve lo que perdiste. A veces te da algo mejor, algo que solo podría nacer del quebranto, algo que solo podría existir del otro lado del dolor, algo que lleva las marcas de la transformación que solo el sufrimiento puede producir. Entonces, ¿qué haces con esto que acabas de descubrir? ¿Cómo caminas desde hoy con esta verdad? Este es el momento en el que dejas de ser espectadora de esta historia y te conviertes en protagonista de tu propia transformación, porque puedes escuchar 1000 mensajes, leer 100 libros, memorizar incontables versículos, pero nada cambia hasta que tú decides que es hora de cambiar, hasta que tu corazón finalmente dice: ya no puedo seguir así, ya no quiero seguir cargando esto. Ya no voy a permitir que mi pasado defina mi futuro. Hoy es ese día, no mañana cuando te sientas más lista, no la próxima semana cuando las cosas estén más tranquilas, no el próximo mes cuando finalmente tengas todo resuelto. Hoy, ahora, en este momento exacto en el que algo dentro de ti reconoce que Dios te está llamando a soltar, a confiar, a creer de nuevo. Y sé que tienes miedo. Sé que la última vez que confiaste te lastimaron. Sé que la última vez que creíste te decepcionaron. Sé que la última vez que esperaste te dejaron esperando. Pero, ¿sabes qué? Dios no es como las personas que te fallaron. Dios no es como las circunstancias que te traicionaron. Dios no es como los sueños que se murieron. Él es fiel cuando todo lo demás es incierto. Él es constante cuando todo lo demás es caótico. Él es firme cuando todo lo demás se está desmoronando. Entonces hoy, contigo, ahora mismo, vamos a hacer algo radical. Vamos a orar, pero no la oración bonita que dices en público, no la oración que suena espiritual y correcta. Vamos a orar la oración real, la que sale del fondo de tu corazón roto, la que admite que estás cansada, que estás asustada,
que has estado dudando, que no sabes si puedes seguir creyendo. Padre, aquí estoy, no con mi mejor versión, no con mi fe más fuerte, no con mi máscara puesta. Aquí estoy con mi cansancio, con mis dudas, con mi dolor sin procesar, y no sé muy bien cómo hacer esto, pero sé que ya no puedo seguir cargando sola con esto. He intentado ser fuerte, he intentado tener todo resuelto, he intentado sonreír mientras por dentro me estoy desmoronando, pero hoy elijo rendirme, no en derrota, sino en confianza, no porque me haya dado por vencida, sino porque finalmente entiendo que nunca debí pelear esta batalla sola. Te entrego mi dolor, ese que he estado cargando como si fuera mi identidad. Ese que se ha vuelto tan familiar que casi tengo miedo de soltarlo porque no sé quién soy sin él. Te lo entrego, no porque no duela, sino porque confío en que tú puedes transformarlo en algo hermoso. Te entrego mi pasado, esas decisiones que quisiera poder cambiar, esas palabras que quisiera no haber dicho, esas oportunidades que dejé pasar, esas relaciones que terminaron mal, ese tiempo que sentí que perdí. Todo eso que me he estado reprochando una y otra vez, te lo entrego, y elijo creer que mi pasado no define mi futuro, que tú eres el Dios de los nuevos comienzos, que en tus manos, incluso mis errores pueden convertirse en parte de un testimonio de redención. Te entrego mi presente, esta situación que no sé cómo resolver, esta relación que no sé cómo sanar, esta necesidad que no sé cómo suplir. Este vacío que no sé cómo llenar, te lo entrego, porque me he dado cuenta de que mientras más intento controlarlo todo, más me hundo. Y hoy elijo confiar en que tú tienes un plan incluso cuando yo no veo el camino, que tú estás obrando incluso cuando no lo siento, que tú eres fiel incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Y te entrego mi futuro, esos sueños que murieron y que no sé si debo volver a soñar. Esas esperanzas que escondí porque duele demasiado volver a esperar, esas posibilidades que dejé de considerar porque me convencí de que ya no eran para mí, te las entrego, y me atrevo a pedirte, aunque me tiemble la voz, que restaures mi capacidad de soñar, que sanes mi habilidad de esperar, que renueves mi coraje de creer que todavía hay cosas buenas guardadas para mí, porque mi historia no termina aquí. Este capítulo de dolor no es el último. Este valle de sombras no es mi destino final. Esta temporada de sequía no define quién soy. Soy tu hija, y eso significa que llevo en mí el ADN de la resurrección. Significa que no estoy destinada a quedarme muerta en las cosas que me mataron. Significa que tú tienes el poder de traer vida donde solo hay muerte, de traer belleza donde solo hay cenizas, de traer gozo donde solo hay luto. Así que hoy decido levantarme, no porque esté completamente sanada, sino porque estoy caminando hacia la sanidad, no porque tenga todas las respuestas, sino porque confío en el que sí las tiene, no porque entienda tu plan, sino porque confío en tu corazón. Y elijo creer que si tú permitiste que esto sucediera, entonces tú también tienes el poder de redimirlo, de usarlo, de transformarlo en algo que traiga gloria a tu nombre y propósito a mi vida. Mi historia no termina aquí, y lo voy a declarar hasta que mi corazón finalmente lo crea. Lo voy a repetir hasta que reemplace las mentiras que he estado creyendo. Lo voy a proclamar sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi futuro. Mi historia no termina aquí. Amén. Respira, respira profundo. Algo acaba de cambiar en ti. Tal vez no lo sientes todavía con toda la intensidad que vendrá, pero algo se movió. Una puerta que estaba cerrada se entreabrió. Una luz que estaba apagada comenzó a titilar. Una esperanza que estaba enterrada empezó a germinar. Y esto es solo el comienzo. Ahora viene la parte práctica. Porque la fe sin acción es estéril, porque puedes tener el mejor encuentro con Dios en este momento, pero si no haces algo diferente cuando termines de ver este video, nada cambiará realmente. Entonces esto es lo que quiero que hagas esta semana. No son 10 pasos complicados. No es un plan de 40 días. Es algo simple pero poderoso. Primero, cada mañana al despertar, antes de revisar tu teléfono,
antes de pensar en tus problemas, antes de que la ansiedad del día te alcance, vas a decir en voz alta: mi historia no termina aquí. Dios está escribiendo algo nuevo en mi vida hoy. Solo eso, pero vas a decirlo con convicción. Vas a decirlo aunque no lo sientas. Vas a decirlo porque la fe muchas veces comienza en tu boca antes de llegar a tu corazón. Segundo, en algún momento de esta semana, vas a hacer algo tangible para soltar el pasado. Puede ser escribir una carta que nunca enviarás expresando todo lo que necesitas liberar. Puede ser tomar un objeto que representa ese dolor y dejarlo en algún lugar simbólico. Puede ser borrar ese número que has mantenido por si acaso. Puede ser cerrar esa puerta que has mantenido entreabierta. Lo que sea que represente tu decisión de ya no aferrarte a lo que se fue, porque no puedes caminar hacia adelante si sigues mirando hacia atrás. Tercero, vas a buscar un momento específico, al menos una vez esta semana, para estar a solas con Dios sin agenda, no para pedirle nada, no para presentarle tu lista de necesidades, solo para estar, para escuchar, para permitir que su presencia toque esos lugares de tu corazón que has mantenido cerrados. Pueden ser 15 minutos, puede ser una hora, pero tiene que ser intencional, porque la transformación sucede en la intimidad con Él. Y cuarto, vas a compartir esta verdad con alguien más. No necesitas contar toda tu historia si no estás lista, pero vas a encontrar a alguien que esté en su propio valle y le vas a decir: tu historia no termina aquí, porque cuando declaras vida sobre alguien más, estás reforzando tu propia decisión de creer. Cuando das esperanza a otro corazón roto, estás ejercitando tu propia fe. Cuando levantas a alguien que está caído, Dios usa eso para fortalecerte a ti. Ahora quiero que reflexiones en esto durante la semana. ¿Qué parte de tu historia has estado escribiendo desde el dolor en lugar de permitir que Dios la escriba desde su propósito? ¿Qué necesitas soltar para poder recibir lo nuevo que Dios tiene para ti? ¿En qué área de tu vida has declarado final donde Dios está declarando nuevo comienzo? Estas no son preguntas fáciles. Te van a incomodar, te van a hacer pensar, te van a confrontar, pero necesitas hacerlas. Necesitas responderlas honestamente, porque la transformación requiere autoevaluación, requiere que seas valiente para mirar dentro de ti y admitir lo que necesita cambiar. Y quiero dejarte con esto, con esta verdad que necesitas llevar contigo no solo esta semana, sino cada día de tu vida. Aunque camines por valles oscuros, Él está contigo. Aunque atravieses aguas profundas, no te ahogarás. Aunque pases por fuego, no te quemarás, porque Él no solo está contigo, Él está en ti. Su espíritu mora en ti, su poder fluye a través de ti, su propósito se cumplirá en ti. Tu historia no termina en el capítulo del dolor, no termina en la página de la pérdida, no termina en el párrafo de la desilusión, porque Dios es el autor de nuevos comienzos. Él es especialista en resurrecciones. Él hace caminos en el desierto y ríos en la tierra seca. Él saca agua de la roca y maná del cielo. Él abre mares y derrumba murallas. Él convierte el lamento en danza y el luto en celebración. Y lo que hizo por Noemí, lo está haciendo por ti. Lo que transformó en su vida, lo está transformando en la tuya. El mismo Dios que escribió redención en su historia está escribiendo redención en la tuya. Y aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo entiendas, aunque ahora solo veas el capítulo de dolor que estás atravesando, confía en esto: Él nunca deja una historia sin terminar. Él nunca abandona a sus hijas en medio del proceso. Él nunca comienza algo que no tenga la intención de completar. Así que levántate, sacude el polvo, limpia tus lágrimas, no porque el dolor haya terminado, sino porque has decidido que el dolor no definirá tu futuro, no porque todo esté resuelto, sino porque confías en el que tiene todas las soluciones, no porque seas fuerte en ti misma, sino porque Él es fuerte en ti. Tu historia no termina aquí. De hecho, está a punto de comenzar uno de los capítulos más hermosos que jamás hayas vivido, uno que solo podría existir después de haber atravesado lo que atravesaste.
uno que tendrá la firma inconfundible de la gracia de Dios, uno que hará que cuando mires hacia atrás, entiendas por qué tuviste que pasar por todo esto, y cuando ese día llegue y llegará vas a poder decir con convicción absoluta, valió la pena confiar, valió la pena esperar, valió la pena creer cuando todo parecía imposible, porque Él es fiel, siempre ha sido fiel, y seguirá siendo fiel. Ahora me encantaría saber de ti, ¿qué parte de este mensaje tocó tu corazón? ¿En qué área de tu vida necesitas declarar hoy, mi historia no termina aquí? Compártelo en los comentarios, no solo por ti, sino porque tu valentía de compartir puede ser exactamente lo que otra mujer necesita leer hoy para atreverse a creer de nuevo. Y si este mensaje te tocó, compártelo. Envíaselo a esa amiga que está atravesando su propio valle, a esa hermana que ha perdido la esperanza, a esa mujer que necesita escuchar que su historia no ha terminado, porque a veces todo lo que alguien necesita es una voz que le recuerde que Dios no ha terminado con ella todavía. Te bendigo hoy en el nombre de Jesús, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, que su amor, que es más profundo que cualquier dolor que hayas experimentado, te envuelva y te sane, que su propósito, que fue establecido antes de la fundación del mundo, se cumpla plenamente en tu vida, y que cada día que despiertes, lo hagas con la convicción renovada de que tu historia no termina aquí, que apenas está comenzando, con todo mi amor y toda mi fe puesta en lo que Dios está haciendo en ti. Hasta el próximo encuentro.